se nos pide que encontremos el límite de una secuencia dada por un sub n. Mirando el teorema a continuación, si un sub n es igual a f de n, y el límite a medida que x se aproxima al infinito de f de x es igual a L, entonces un sub n converge a L, y el límite cuando n se acerca al infinito de un sub n es igual a L. Entonces este teorema nos dice que determinamos el límite de una secuencia. De la misma manera determinamos el límite al infinito de una función. En lugar de definir formalmente una función f de soft de n es igual a sub n, normalmente solo dejamos la fórmula para una sub n ser igual a una función de n y determinar el límite, a medida que n se acerca al infinito de f de n, que sería la cantidad 3n al cuarto, menos 2n al cuadrado, dividido por la cantidad 8n al sexto, menos n al cubo. Y ahora hay varias formas de determinar el límite en el infinito. Echaremos un vistazo a dos métodos. Primero usaremos las pautas generales para encontrar límites en el infinito de funciones racionales, que es dividir cada término en el numerador, y el denominador por la potencia más alta de x en el denominador, o en nuestro caso, la potencia más alta de n en el denominador. Y luego encuentra el límite en el infinito en la nueva forma. Entonces, mirando solo el denominador, observe cómo la potencia más alta de n sería n a la sexta. Entonces ahora dividiremos cada término en el numerador, y el denominador por n entre el sexto. Entonces tenemos 3n al cuarto dividido por n al sexto. Menos 2n al cuadrado, dividido por n al sexto, todo sobre 8n al sexto dividido por n al sexto, menos n al tercero. Dividido por n al sexto. Y ahora simplificamos cada fracción. Entonces tenemos el límite cuando n se acerca al infinito de 3n al cuarto dividido por n al sexto, lo simplificaremos a 3 sobre n al segundo, 2n al cuadrado dividido por n al sexto, lo simplificaremos a 2 sobre n al cuarto. 8n al sexto dividido por n al sexto, lo simplificaremos a solo 8, n al tercero, dividido por n al sexto, lo simplificaremos a 1 sobre n al tercero. Entonces ahora tenemos el límite a medida que n se acerca al infinito de 3 dividido por n al cuadrado menos 2 dividido por n al cuarto, todo sobre 8 menos 1 sobre n al tercero. Observe que para estas tres fracciones, los numeradores son constantes y sus denominadores contienen 2, 3 o 4 factores de n, lo que significa que a medida que n se aproxima al infinito, los denominadores aumentan sin límite y, por lo tanto, las tres fracciones se acercan a cero. Los numeradores son constantes y los denominadores están aumentando sin límite, y por lo tanto las fracciones se acercan a cero. Y observe cómo el 8 no se ve afectado por n, y por lo tanto este límite es igual a 0 sobre 8, que es igual a 0, lo que nos dice la secuencia a sub n converge a 0. Esto significa que a medida que generamos más y más términos en la secuencia, usando la fórmula a sub n, el valor de los términos se acercará a 0. Sin embargo, antes de ver esto gráficamente, también determinemos este límite original usando el atajo. Entonces, comenzando con el límite original, el atajo implica determinar el grado del numerador y el denominador. Y observe cómo el grado del numerador es 4, el grado del denominador es 6. Observe aquí, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, utilizando el método de acceso directo, nuestro límite es el primer caso, donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador y, por lo tanto, el límite de la función racional es 0. Si los grados son iguales, el límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales, y si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite no existe. Entonces, debido a que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, utilizando el método de acceso directo, sabemos que el límite es igual a 0. Esto debería tener sentido porque si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, entonces el denominador aumenta más rápido que el numerador y, por lo tanto, los valores se acercarán a 0. Antes de irnos, veamos la secuencia gráficamente. Mirando este gráfico, cada punto representa un término en la secuencia, donde n está a lo largo del eje horizontal, y un sub n está a lo largo del eje vertical. Observe, a medida que generamos más y más términos, usando la fórmula a sub n, podemos ver que los términos se aproximan a un valor de 0. Y por lo tanto, un sub n converge a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.